Luego puede estar más allá. La velocidad inicial con que se lanza puede estar más allá. Por aquí, vamos. A la misma altura. Y esto puede ser velocidad 1. Y aquí, donde es la parte más alta de la trayectoria, aparece también otro. En esa parte siempre la velocidad es en el eje Y 0. En el eje Y 0. Entonces, esto puede ser velocidad 2 a la misma altura. De esa manera, puede tener una velocidad final. Aquí, una velocidad final. Una velocidad final. Y puede tener una, esto va a ser altura. Esto va a ser altura máxima, X máxima. Esto va a ser la altura Y max. Y max, X max. Altura máxima que alcanza la distancia horizontal o el recorrido se llama, que alcanza el proyectil al ser lanzada con una velocidad inicial y un ángulo de inclinación o la dirección. Estos dos vectores se pueden descomponer. Ahora, enseguida vamos a analizar más. Lo que queremos es qué puede pasar si la bala o el proyectil lanzado desde aquí, si está por aquí, ahí está, ¿qué puede pasar? Entonces nosotros podemos hacer esta operación. Tiene una altura, ¿no? Esto puede estar en una distancia, ¿no? Desde aquí a aquí, una X, aquí. Desde aquí hasta a este lado, una altura Y, ¿no? Así. Y la partícula puede viajar, puede estar por aquí, puede estar luego por aquí. Aquí está, ¿no? Puede estar ya, al final puede regresar aquí mismo. Así. Por varios puntos puede desplazarse. La partícula o el proyectil. Movimiento parabólico de caída libre. También es caída libre, pero su trayectoria es de esa forma. Entonces, hagamos lo siguiente. En esta parte tiene un componente. Este vector podemos descomponer, ¿no? Este vector podemos descomponer, tiene un componente a este lado. Esa es velocidad inicial en el eje X. Otro componente a este lado, velocidad inicial en el eje Y. ¿No? A ver, esta parte vamos a hacer así. En realidad, lo que está en el vector es así. El vector BI. Así está en esta parte, y podemos descomponer en sus componentes. Uno que apunte a este lado va a ser BX.
y otro que apunte a este lado, al vertical. A ver, vertical, tiene que ser perpendicular. Este es B sub Y. Tiene dos componentes. Este vector estamos dibujando, estamos volviendo a dibujar aquí, para que se pueda observar muy bien. Eso tiene un ángulo de inclinación. Y esto forma 90 grados. ¿No? Así, ahí está. Eso es lo que apenas se ve aquí, lo estamos trasladando ya grande, ¿no? De esa manera, tiene ese vector rojo, velocidad inicial, que es lanzado en proyectil, tiene una dirección, tiene un componente inicial de sub 0x y el eje Y también tiene un componente de esa manera. Ahora, a ver, ¿qué sería entonces la velocidad? Aquí lo vamos a escribir así. La velocidad en el movimiento parabólico, la velocidad en el eje X es constante y en el eje Y es variable. ¿Así? Esas dos consideraciones. La velocidad en el eje X siempre va a ser lo mismo. En toda la trayectoria. La velocidad en el eje X, aquí, en todo punto, en todas partes de esta trayectoria, siempre va a ser constante. En el eje X horizontal, en el eje Y vertical, va a variar, siempre va a variar, ¿ya? Entonces, de esa manera, ahora, ¿qué es movimiento parabólico de caída libre? Simplemente es una, a ver, entonces vamos a decir aquí, movimiento parabólico de caída libre, así, ¿no? Escrito de esa forma, a ver, movimiento es igual, movimiento, es simplemente movimiento rectilíneo uniforme sumado al movimiento vertical de caída libre, así, de esa manera. Movimiento vertical, este no es U, este es B. ¿Ya? Simplemente esta es la, ¿no? O sea, el movimiento parabólico simplemente es el uso de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme más las fórmulas de caída libre. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las fórmulas de esto? Esto sería esto, ¿no? Más velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Eso sería, ¿no? Ahora, de caída libre. ¿Cuáles serían de caída libre? Serían, vamos a anotar, las mismas ecuaciones de caída libre son. ¿Ya? Las mismas ecuaciones de caída libre. Solamente tenemos que cambiar esto. Vamos a anotar, a ver. Movimiento. Las mismas ecuaciones de caída libre aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar algunos valores, como en este caso, por ejemplo, aquí, ¿no? En lugar de esto,
En lugar de eso, podemos reemplazar con el B coseno del ángulo. En lugar de velocidad inicial en el eje Y, B seno del ángulo, nada más, ¿no? Con eso tenemos que reemplazar. ¿Y cuáles son? ¿No? En este caso, las mismas ecuaciones de caída libre. A ver, voy a anotar aquí. Las ecuaciones de caída libre son, ¿no? Esto, ¿no? Velocidad, aquí, velocidad final en el eje Y, ¿no? Así es, ¿no? Es igual velocidad inicial en el eje Y, ¿no? Esto puede ser vector, como también más la gravedad por el tiempo. Está, ¿no? Esa es la primera ecuación. La primera ecuación, ¿no? La segunda ecuación es, ¿no? La segunda ecuación es Y igual Y' más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso sería, ¿no? Las otras ecuaciones, esto es la otra ecuación, esto, ¿no? Es simplemente cambiar, la otra sería así, ¿verdad? Velocidad inicial más velocidad inicial en el eje Y más velocidad final en el eje Y 2 por el tiempo, ¿no? La otra sería velocidad final en el eje Y al cuadrado es igual velocidad inicial, ¿no? Más 2 veces la gravedad por el desplazamiento en el eje Y, ¿no? Ahí está. Algunos que estamos resumiendo las fórmulas también, ¿no? Esas son las fórmulas más conocidas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo siguiente. En estas fórmulas donde observemos velocidad inicial en el eje Y, en este caso, en algunos casos podemos observar, a ver, ¿en cuál? En este caso, por ejemplo, aquí vamos a decir, a ver, velocidad inicial en el eje X, vamos a decir. Aquí lo vamos, esta fórmula puede estar escrita así. Esta fórmula, velocidad inicial en el eje X, puede estar también escrita así, ¿no? Entonces, en todas las fórmulas donde observemos, si aparece esto igual que esto, reemplazamos mediante este valor. Si observamos velocidad inicial, reemplazamos con este valor, porque es lo mismo. Nada más eso cambia. Son las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y las fórmulas del movimiento vertical de caída libre, las mismas fórmulas. Y donde debemos reemplazar, con esa excepción, donde observemos aquí, debemos reemplazar B sub 0 coseno de, reemplazamos. Donde encontremos esta notación, aquí, 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 podemos reemplazar con este valor. Nada más. Movimiento parabólico. ¿Por qué tiene dos componentes movimiento parabólico? Porque este componente hace que avance en el eje horizontal, por eso es constante. Hace que avance porque es un movimiento, lanzamiento horizontal. El componente en el eje Y hace que suba hacia arriba o no juegue el movimiento en el eje Y, ¿no? Por eso Galileo decía, ¿qué es movimiento parabólico? Es una composición de dos movimientos, una superposición de dos movimientos. Galileo eso dice, ¿no? Decía, ¿no? Antes, ¿no? Simplemente es la composición de dos movimientos.
movimiento compuesto, por eso se llama, una parte del movimiento rectilíneo uniforme se acopla con el movimiento vertical de caída libre. Y Galileo decía, se puede estudiar para resolver de manera independiente si queremos saber las distancias que se desplazan en el movimiento parabólico, simplemente con esta ecuación a este lado, o con estas ecuaciones si queremos calcular movimientos en el vertical. Pero ¿quién los enlaza? ¿Quién los concatena, enlaza para que tenga sentido del movimiento? El tiempo. Eso lo vamos a ver. El tiempo es como una conexión que lo hace para que sea también movimiento vertical. Con los ejemplos nos vamos a dar cuenta de eso por el momento. Movimiento parabólico es una composición, superposición de dos movimientos. Movimiento uniforme rectilíneo, mediante esta ecuación, y ya conocemos vertical, varias ecuaciones. Ahora, ¿cómo se reemplaza en lugar de esta velocidad inicial en el eje Y? Se reemplaza así. Este es un dato escalar. Se reemplaza y haciendo, dependiendo del problema, cómo queremos resolver, y ya tenemos los resultados, ¿no? Nada más. Entonces, ahora, velocidad final. Ya, a ver, esta parte lo voy a borrar. Esto se está grabándose, no hay problema. Esta parte lo voy a borrar para anotar algunas propiedades. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer propiedades. Propiedades, ¿no? O sea, la velocidad final, desde aquí hemos lanzado y llega al mismo nivel de lanzamiento, pero ya no aquí, sino más allá, porque es un movimiento parabólico. Entonces, esta es una propiedad. Velocidad final siempre va a ser menos esto. ¿Con qué velocidad inicial ha sido lanzado? Y ahora, al mismo nivel, pero más allá, ¿con qué velocidad final cae? Simplemente el signo cambia, nada más es una propiedad. Con eso también podemos resolver, ¿no? Además, aquí aparece, aquí aparece un ángulo. En esta parte aparece este ángulo, ¿ven? Cuando se crea esto es velocidad final, ¿no? Entonces aquí, en este lugar hay un ángulo alfa, ángulo alfa. Entonces, otra propiedad. Este ángulo siempre va a ser igual al alfa. Otra propiedad, ¿no? En esa parte puede aparecer otra vez el ángulo, pero es el mismo ángulo tiene que repetirse en ahí. El tiempo de subida, también aquí podemos saltar. Tiempo de subida es igual al tiempo de caída o bajada, ¿no? Nosotros sabemos que el tiempo de subida desde aquí hasta la máxima altura que alcanzas hasta aquí, ¿no es cierto? De la curva o la trayectoria. Su altura máxima es en este lugar. Entonces, a eso se llama tiempo de subida. Desde ahí, cuando cae hasta el suelo, se llama tiempo de bajada. Y también son iguales. Tiempo de subida es lo mismo que el tiempo de bajada. Una propiedad también que nos puede ayudar a resolver. Otro detalle. La velocidad 2, esto está en el mismo nivel de esto, ¿no? Cuando se trata de eso, la velocidad 2 es igual, la velocidad 2 va a ser menos velocidad 1. En ese nivel, en esa parte. Aquí, con esto no puede ser igual. O sea, si digamos la partícula está aquí, vamos a suponer que es B3. B3, ahí está, ¿no? En este caso, el B3 es distinto de B1. ¿Por qué? Porque no está en el mismo nivel con esto. Por eso tiene que estar en el mismo nivel en cualquier parte y siempre se repite esta propiedad. La velocidad es igual, simplemente signo cambiar. Son propiedades importantes para poder resolver, ¿no? Ejemplos. Nada más, ¿no?
En sus apuntes también están un poco más ilustrados, algunos con detalles, ¿sí, no? También están ellos. ¿Qué más podemos decir con respecto al movimiento parabólico? Algunos principios está en su guía, van a leer, por ejemplo, ese principio de Galileo. El movimiento parabólico se puede considerarse como la superposición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento vertical, que es lo que hemos ya dicho aquí, ¿no? Los movimientos parabólicos pueden ser estudiados independientemente uno del otro, existiendo como parámetro común a ambos el tiempo, ¿no? Ahí está. Eso con los ejemplos lo vamos a ver. A ver, un poco más, a ver qué es lo que podemos estudiar. Movimiento parabólico, ¿no? De caída libre. ¿Por qué tiene que caer así, no? ¿Por qué tiene ese comportamiento parabólico? Porque este componente eje X es constante. La velocidad, la componente de la velocidad en el eje X, toda la vida va a ser. Supongamos que la componente de la velocidad es 2 metros sobre segundo. Y la velocidad en el eje Y inicial es, supongamos, 3 metros sobre segundo. Esta parte. La definición dice, toda la vida es constante el componente. 2 metros, cuando está aquí, su velocidad en el eje X, 2 metros sobre segundo. 2 metros. Cuando está aquí, sigue 2 metros sobre segundo. Cuando está aquí, 2 metros sobre segundo. Cuando está aquí, sigue en el eje X, ¿no? Porque en cada instante tiene, aquí tiene un componente en el eje X, velocidad en el eje X. Aquí tiene el componente en el velocidad en el Y. Aquí tiene un componente en el velocidad en el X, otro componente que no tiene en este caso, en esta parte. Por eso dice velocidad en el eje Y, 0. A este lado, sí. Aquí puede aparecer así. A este lado que esté apuntando, tiene velocidad en el eje Y. Pero también puede tener en este lado otro, velocidad en el eje X. Así en cada punto. Pero la velocidad que adquiere 2 metros sobre segundo. En esta parte, 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo. Pero la velocidad inicial aquí empieza con 3 metros sobre segundo. Aquí ya no va a ser 3 metros sobre segundo. Aquí, además, se hace 0. Cuando está aquí, de signo contrario, pero ya va a ser otro. No va a ser lo mismo que esto. Aquí también, obviamente, por esa propiedad se repite, ¿no? Así. Entonces tenemos que pensar, las velocidades del movimiento parabólico en el eje Y varían. La velocidad en movimiento parabólico, la velocidad en el eje X, siempre es constante, ¿no? Así, datos debemos un poco memorizar, ¿no? Teóricamente, ¿no? En el eje X, constante. En un ejercicio, a eso me refiero, no es como la gravedad. En un ejercicio, si tiene una velocidad 2 metros, toda la vida en todo el ejercicio puede ser 2 metros sobre segundo, si no hay variación, ¿no? La gravedad, por ejemplo, es constante, ¿no es verdad? Entonces, parecido así, ¿no? Entonces aquí también puede variar. ¿Por qué varía en el eje Y? ¿Por qué varía la velocidad en el eje Y? Porque la gravedad es que cuando está lanzándose, tiene que jalar hacia abajo para que... Por eso se agota aquí, en el punto más alto de la trayectoria. ¿Por qué se hace 0? Porque la gravedad es una fuerza, la gravedad que está cada momento, está atajando para que se vaya más allá, ¿no? Más allá. Entonces, por eso se agota aquí y se hace 0. Y vuelve a adquirir también, ¿sí? Es interesante esta parte. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a hacer un ejemplo.
breve introducción. Con un ejemplo uno por uno vamos a resolver, ¿no? Ahora, en un instante de tiempo, esta partícula, una vez que está lanzada hasta aquí, puede tener su altura y, puede tener la distancia x, altura y la distancia, desde aquí hasta aquí, puede tener, podemos averiguar cuánto vale, a qué distancia ya se encuentra cuando está en ese punto con respecto al eje X y con respecto al eje Y. También podemos averiguar. Entonces, son puras fórmulas. Entonces, hagamos un ejemplo. Tiempo de subida sería si es así. Hasta aquí es tiempo de subida, ¿no? A ver, hasta aquí es tiempo de subida. Tiempo de subida. De aquí es tiempo de bajada, ¿no? Es tiempo de caída. Con respecto a la altura, ¿no? Sería la parte. Desde aquí hasta aquí, tiempo de subida. Tiempo de bajada, ¿no? O sea, cuando se lanza con esta velocidad, ¿cuál sería el tiempo de subida? Queremos calcular, ¿no? A ver. Esto es así. Decimos sí, esta es solución sí. Nosotros conocemos la velocidad final en el eje Y. Esta es una ecuación una fórmula de caída libre, ¿verdad? Este es así como el Galileo dice, puedes estudiar una superposición de dos movimientos, entonces esto es así, ¿no? Nosotros conocemos esta ecuación. Este es de caída libre, pero ¿por qué nos escogemos eso? Porque para tiempo de subida se lanza con una velocidad inicial, tenemos el dato, y velocidad final. La velocidad final en esta parte, la altura máxima siempre en el eje Y es 0. ¿No? Ese detalle tenemos que saber. Siempre es 0 en la altura máxima del movimiento parabólico. Cualquier movimiento que sea en esa parte, donde sube y se agota y regresa en esa parte, siempre la velocidad en el eje Y siempre es 0. Por eso esto lo vamos a decir que es 0. Entonces ya tendríamos velocidad inicial aquí, la gravedad tenemos, entonces tiempo podemos calcular. Esto se hace 0 porque por estas propiedades siempre en la parte más alta de la parabólica siempre se hace 0, por eso se hace 0 esto directamente. Ahora decimos, esto sería así. Velocidad inicial en el eje Y, menos, esto sería menos G por el tiempo de subida. Entonces lo podemos hacer así. Tiempo de subida es igual, ¿no? Podemos adaptar, es decir, que esto es velocidad en el eje Y sobre la gravedad, ¿no? Tiempo de subida sería así, ¿verdad? Sí, ahí está, tiempo de subida. Se vuelve así la fórmula. Alguien puede decir, ya hemos encontrado fórmulas esto, pero no. ¿Qué es lo que hemos definido? Hemos definido de que donde observe usted debe reemplazar siempre, sí, ¿no? Hemos dicho esto por coseno, velocidad, componente, esto, ¿no? Coseno del ángulo, donde observe de seno de ángulo, así. Ahora estamos observando esto. Entonces reemplazaremos, nada más, tiempo de subida va a ser velocidad inicial en el eje Y. En este caso ni siquiera en el eje Y, simplemente ya es como un dato seno de ángulo sobre la gravedad. Ahí está. Ya tenemos esta fórmula, entonces todas las fórmulas se pueden obtener de esa manera. Ahí está. Ahora calculamos.
Ahora calculamos, reemplazando valores, tiempo de subida, ¿cuánto es? A ver, voy a borrar esta parte, ya hemos obtenido la fórmula. Entonces, decimos, ¿no? Tiempo de subida es velocidad inicial. ¿Cuánto es su velocidad inicial? Es 25 por el seno del ángulo. ¿Cuánto es? 53 grados sobre la gravedad. Siempre vamos a manejar 10 para facilitar operaciones. Ya, entonces aquí calculamos el seno de 53 es siempre 0.8. 0.8. Y haciendo las operaciones directamente en la calculadora, 0.8 por 25 dividido